Nos adentramos hoy en uno de los misterios más fascinantes y debatidos de la historia religiosa y literaria: la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, tradicionalmente atribuidos a Moisés. Pero, ¿cómo es posible que Moisés escribiera sobre su propia muerte? ¿Y por qué se referiría a sí mismo en tercera persona, como si fuera un observador externo a su propia vida? Abramos Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 al 11, y leamos juntos. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová había mandado a Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra, y en todo el gran poder, y en los hechos asombrosos que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Este pasaje es una revelación, un punto de inflexión que nos obliga a cuestionar la narrativa simplista. Si Moisés fue el autor de toda la Torá, ¿cómo pudo describir su propio funeral y la evaluación póstuma de su legado? La lógica más básica nos dice que esto es imposible. Y no es solo la muerte lo que nos intriga. A lo largo de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Moisés es consistentemente presentado en tercera persona, como Moisés hizo esto o Moisés dijo aquello. ¿Acaso un autor autobiográfico se referiría a sí mismo de esta manera tan impersonal? La creencia tradicional, sostenida durante milenios por el judaísmo y el cristianismo, es que Moisés recibió la Torá directamente de Dios en el monte Sinaí y la transcribió fielmente. Esta visión lo establece no solo como el líder y legislador de Israel, sino también como su primer y más importante autor. Sin embargo, al mirar de cerca el texto, comienzan a aparecer pequeñas grietas en esta narrativa monolítica. No solo la descripción de su muerte o la narración en tercera persona, sino también anacronismos, repeticiones y variaciones estilísticas que sugieren una composición mucho más compleja de lo que la tradición nos ha hecho creer. El dilema del narrador es profundo. Si Moisés escribió estos libros, ¿por qué adoptaría una perspectiva tan distante y objetiva, como si estuviera contando la historia de otra persona? Es como si un biógrafo escribiera su propia vida, pero constantemente dijera él en lugar de yo. Esto introduce una tensión inherente entre la figura del autor y la voz narrativa que nos obliga a mirar más allá de la superficie. Nos invita a una exploración más profunda, a desentrañar los hilos de un tapiz textual que es infinitamente más rico y complejo de lo que inicialmente parece. ¿Quién entonces escribió estas palabras? ¿Y cómo llegaron a formar el texto sagrado que conocemos hoy? Antes de continuar con esta fascinante indagación, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. La respuesta a estas preguntas es tan antigua como el texto mismo y nos llevará por caminos inesperados. La complejidad de la Torá nos lleva a considerar hipótesis sobre su autoría que van más allá de una única pluma. La teoría más influyente en los estudios bíblicos modernos es la hipótesis documental, también conocida como JDP, un acrónimo que representa las 4 fuentes principales que los académicos identifican como contribuyentes a la formación de la Torá. Esta teoría postula que los primeros 5 libros de la Biblia no fueron escritos por un solo autor, sino que son una compilación de al menos 4 documentos o tradiciones distintas, redactadas en diferentes momentos y lugares, y luego entrelazadas por editores posteriores. La primera fuente es la Yavista, que se distingue por usar el nombre Yahvé para Dios desde el Génesis, incluso antes de su revelación a Moisés.
Esta fuente a menudo presenta a Dios con características antropomórficas, es decir, actuando y sintiendo como un ser humano, y se enfoca en narrativas vívidas y coloridas, como la creación del Jardín del Edén o la historia de Abraham. Sus textos suelen ser ricos en detalles geográficos y culturales de la región de Judá. Luego tenemos la fuente eloísta, que prefiere el nombre Elohim para referirse a Dios hasta el Éxodo 3, donde Dios se revela a Moisés como Yahvé. Esta tradición tiende a presentar a Dios de una manera más trascendente y menos antropomórfica, comunicándose a menudo a través de sueños o ángeles. La narrativa eloísta se enfoca más en el reino del norte de Israel y sus tradiciones, y a menudo muestra una preocupación por la moralidad y la ética. La tercera fuente es la deuteronomista, que se encuentra principalmente en el libro de Deuteronomio, de ahí su nombre. Esta fuente se caracteriza por un estilo retórico y exhortativo, con un fuerte énfasis en la ley, la alianza con Dios y las consecuencias de la obediencia o desobediencia. Promueve la centralización del culto en Jerusalén y un sistema legal unificado. Se cree que esta fuente jugó un papel crucial en las reformas religiosas del rey Josías en el siglo VII a.C. Finalmente, la fuente sacerdotal se distingue por su interés en los rituales, las leyes levíticas, los sacrificios, el sacerdocio, las genealogías y la pureza ritual. Utiliza un lenguaje más formal y estructurado y a menudo se enfoca en la gloria de Dios. Gran parte del Levítico y secciones de Éxodo y Números se atribuyen a esta fuente, que se cree que fue compilada después del exilio babilónico, reflejando las preocupaciones de la comunidad sacerdotal por restaurar el culto. La evidencia que sustenta esta hipótesis no es meramente especulativa. Los académicos han identificado diferencias lingüísticas y estilísticas notables entre estas supuestas fuentes. Por ejemplo, la elección de nombres divinos, como ya mencionamos, pero también el vocabulario, las expresiones idiomáticas y las estructuras gramaticales varían significativamente. Además, existen anacronismos, pasajes que parecen fuera de lugar cronológicamente, como la mención de los filisteos en tiempos de Abraham, cuando históricamente no estaban presentes en Canaán. También encontramos duplicaciones o relatos de un mismo evento contados de maneras ligeramente diferentes, con énfasis distintos, lo que sugiere que dos o más narrativas originales fueron fusionadas. Un ejemplo clásico es la doble narración de la creación en Génesis 1 y Génesis 2, o los dos relatos del diluvio. Este proceso de composición no fue instantáneo. La Torá, tal como la conocemos, es el resultado de siglos de tradición oral y escrita, de la labor de escribas y editores que recopilaron, adaptaron y armonizaron estos distintos hilos narrativos. El contexto histórico de la escritura en el antiguo Israel era complejo. La transmisión oral fue fundamental durante mucho tiempo, pero a medida que la escritura se hizo más común, especialmente entre las élites sacerdotales y escribales, estas tradiciones comenzaron a ser fijadas por escrito. Los editores, a lo largo de generaciones, no buscaban borrar las huellas de las fuentes originales, sino integrarlas en una narrativa cohesiva, a menudo manteniendo las singularidades de cada tradición. Comprender estos procesos afecta profundamente nuestra lectura de textos antiguos, especialmente aquellos considerados sagrados. No disminuye su valor o su mensaje, sino que enriquece nuestra apreciación de su profundidad y la manera en que fueron formados. Nos invita a ver la Torá no como una obra monolítica dictada de una vez, sino como una biblioteca viva, un testimonio de la fe y la experiencia de un pueblo a lo largo de siglos, cuidadosamente recopilado y transmitido. Este entendimiento nos permite una conexión más profunda y matizada con la sabiduría contenida en estas páginas milenarias. El Deuteronomio capítulo 34, donde se relata la muerte de Moisés, se convierte entonces en un caso de estudio ejemplar para esta perspectiva. Este pasaje, que describe la ascensión de Moisés al monte Nebo, su visión de la tierra prometida que nunca pisaría, su muerte allí mismo y su entierro en un lugar desconocido, es el epítome de las inconsistencias que la tradición
atribuye a un autor que escribe sobre sí mismo. ¿Cómo pudo Moisés haber narrado su propio fallecimiento y sepultura? Las interpretaciones tradicionales, a menudo ancladas en una lectura literalista, luchan por ofrecer una explicación coherente, recurriendo a veces a la idea de una premonición divina o a una adición milagrosa. Sin embargo, desde una perspectiva académica y crítica, este pasaje no es un problema insoluble, sino una confirmación más de la complejidad de la composición de la Torá. Es un claro ejemplo de la mano invisible de la tradición y de los editores que, al recopilar y dar forma a estas narrativas, incluyeron el final de la historia de Moisés, que lógicamente no pudo ser escrito por él mismo. Este epílogo, probablemente añadido por la fuente deuteronomista o por un editor posterior, sirve para cerrar el ciclo de la vida de este profeta fundamental, preparando el escenario para la entrada de Josué y la conquista de Canaán. No es una falsificación, sino una parte integral del proceso de formación de un texto sagrado que evolucionó a lo largo del tiempo. Esta comprensión más profunda de la autoría y composición de la Torá nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la revelación. ¿Afecta esta visión crítica la autoridad divina de la Torá? Para muchos, la respuesta es no. La inspiración divina no tiene por qué limitarse a un dictado palabra por palabra a un único autor. Podría manifestarse a través de un proceso más orgánico y comunitario, donde diferentes voces y tradiciones, a lo largo de siglos, contribuyeron a la formación de un texto que encarna verdades espirituales profundas. La Torá, en este sentido, no es menos sagrada por ser el producto de un diálogo continuo entre lo divino y lo humano. Más bien, su resiliencia como texto fundamental, a pesar de estas preguntas y complejidades, subraya su poder duradero. Ha perdurado miles de años, siendo estudiada, debatida y venerada, precisamente porque sus verdades trascienden las cuestiones de autoría literal. La importancia de la investigación crítica, entonces, no radica en desacreditar los textos sagrados, sino en permitir una comprensión más rica y matizada de ellos. Nos invita a ir más allá de una lectura superficial y a apreciar la profundidad histórica, literaria y teológica que se esconde en sus capas. Nos enseña que la fe y la razón no son necesariamente antagonistas, sino que pueden complementarse, enriqueciendo nuestra experiencia espiritual y nuestro conocimiento. La compleja historia de la Torá, con sus múltiples voces, sus anacronismos y sus misterios de autoría, nos plantea una pregunta abierta y fundamental. ¿Qué nos dice todo esto sobre nuestra propia búsqueda de la verdad y la fe? ¿Estamos dispuestos a abrazar la complejidad, a cuestionar la tradición cuando la evidencia lo sugiere y a encontrar una verdad más profunda en la autenticidad de un proceso humano divino? Les invitamos, nuestra valiosa audiencia, a seguir explorando, a seguir cuestionando. La curiosidad intelectual es una puerta hacia un entendimiento más profundo, una puerta que, una vez abierta, revela la riqueza inagotable de los textos que han moldeado civilizaciones. Este viaje de descubrimiento apenas comienza.